El día de hoy quiero hablarle algo que se llama la gracia revelada. Yo sé que usted conoce mucho del tema, conoce mucho de Biblia, pero quiero que me permita, por medio del Espíritu y la palabra, compartirle las cosas que Dios me estuvo mostrando esta semana para venir a predicárselas, ¿sí? Para esto vamos a ocupar un pasaje, una cita que está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, es la base de lo que quiero tratar con usted el día de hoy. Efesios 2, versículos del 1 al 10, ¿ok? Muy bien. La carta del apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Éfeso, fíjese que la iglesia de Éfeso es una iglesia, y se lo he dicho en otras ocasiones, bastante trascendente bíblicamente. Es una iglesia que tiene demasiada historia y que la historia bíblica de la que trata Éfeso trasciende aún hasta nuestros días, debido a que la palabra de Dios para los efesios es también una palabra para nuestras vidas. Es algo que Dios también quiere hablarnos puntualmente a nosotros. En Efesios usted sabe que fue una iglesia que levantó Pablo, una iglesia en la que él estuvo predicando, estuvo enseñando, en la que él dejó delegados, ancianos o pastores, y posteriormente él deja a Timoteo para que corrija todas las cosas que son necesarias en la iglesia. Y bíblicamente o extrabíblicamente se sabe que en algún momento el apóstol Juan también estuvo pastoreando Éfeso, ¿sí? Aún históricamente, pues María, madre de Jesús, también estuvo en la ciudad de Éfeso, ¿ok? Entonces es una iglesia muy fuerte. Inclusive en Apocalipsis vuelve a aparecer Éfeso, porque el Señor también le dirige una carta a la iglesia. Y sobre todo que es una carta muy fuerte, porque la iglesia, habiendo sido fundamentada por apóstoles y profetas, la iglesia estaba tendiendo a dejar su primer amor. Es decir, seguían fieles al Señor, servían al Señor. Dice que resistían las falsas doctrinas, desenmascaraban a los falsos apóstoles, pero de alguna forma estaba apagando su amor por el Señor, y el Señor les dice que es necesario que vuelvan a su primer amor, ¿sí? Entonces la iglesia en Éfeso tiene una trascendencia tal que nos deja palabra para nosotros, ¿ok? Dice Pablo en capítulo 2: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según se conducían, según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien, creo que de todo el pasaje, si no me equivoco, la parte que más solemos recitar, o de la que podemos acordarnos mucho más los cristianos, o por lo menos los cristianos de este tiempo, creo que es la parte donde dice que por gracia, ¿qué? Somos
salvos, ¿sí? Y es una verdad, es una palabra que inclusive nos sirve como un recurso cuando a veces peleamos con ciertos argumentos y Dios nos recuerda que por gracia somos salvos. Ok, ahora bien, sé que nosotros tenemos ya muchos conceptos acerca de la gracia o muchos pensamientos respecto a la gracia, pero quiero, por medio del Señor, compartirle algo un poquito más profundo respecto a esto. Dice la palabra, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Ok, muy bien. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Ok, ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿qué es la gracia según lo que nosotros ya sabemos, entendemos o nos han enseñado? ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido, ¿ok? Un regalo inmerecido. Entonces, cuando la palabra nos dice que somos salvos por gracia, quiere decir que nos salvó gratuitamente, ¿no? O sea, inmerecidamente nos salvó el Señor. Y hasta ahí, y está bien, es perfectamente correcto. Dios nos salvó sin merecerlo, ¿ok? Y acuérdese de eso siempre, que no merecíamos la salvación, ¿sí? No merecíamos la salvación. Ahora bien, ¿por qué será que muchas veces se nos olvida que no merecíamos nada? ¿No le ha pasado a usted que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de esos reproches a Dios, se nos olvida que no merecíamos nada? ¿No le ha pasado a usted? ¿Alguna vez? Posiblemente sí. Yo creo que más de una vez a muchos nos ha pasado. A muchos. Y esto quiere decir que se nos olvida de dónde fuimos sacados y que ahora Dios nos dio una posición en la cual no estábamos incluidos y nos dio un lugar al cual no pertenecíamos. No era una cuestión de... como a veces todavía nos seguimos pensando que somos bien buenas personas, pensamos que nos salvó porque somos buenos. ¿Qué? Porque somos especiales. ¿Qué? Porque mi vecino es peor que yo. Y tratamos de comparar y voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, pensamos que somos buenos todavía. Cuando la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. Por la gracia Dios nos ha justificado, claro. Ahora bien, dice la palabra, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Muy bien, a ver, acuérdense de esto. Usted y yo estábamos, ¿qué? Muertos, ok. Fíjense que esa palabra de estábamos muertos es una palabra bastante fuerte, porque no es solamente el asunto de que, como en la idea de una persona que ha muerto, ¿no? Todos los que hemos pasado por algún familiar, algún amigo, un hermano que ha fallecido y dice, no, pues ya murió. Pero el concepto de la palabra, cuando dice que estamos muertos, se refiere a la condición de maldición en la que el hombre está sin Cristo. Es decir, estábamos, como muerte significa separación. ¿Sabía que muerte significa separación? Estábamos muertos, separados de Dios. Ahora, fíjense qué chistoso. Muerte significa separación, ¿ok? ¿Y usted sabe qué significa santo? Y separado también. O sea que hay dos palabras para separado y apartado. Muerto y santo. Ahora yo te quiero decir algo. Cuando estábamos muertos,
voy a poner este ejemplo. Cuando estábamos muertos, separados de Dios, quiere decir que estábamos apartados de Él. Dios es el centro, pero nosotros estábamos apartados de Él. Cuando nos volvió santos, entonces lo que hizo fue apartarnos de la maldición y del mundo para meternos en Él. Estos son mis apartados, son mis escogidos. ¿Ok? Entonces, estábamos muertos, pero dice que aun cuando estábamos muertos, por su gran amor, nos dio vida con Cristo. Cuando estábamos muertos, nos dio vida, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó. A ver, ¿cómo que nos resucitó? ¿Usted ha tenido la experiencia de que lo resuciten? ¿Nunca le dio un paro cardíaco y le pusieron ahí, no sé cómo se llaman los aparatos, Raúl, cuando lo reviven para resucitarlo? ¿No le pasó? ¿Nunca? No, ni a mí. Pero dice la palabra que estábamos muertos y Dios nos resucitó con Cristo. Ahí empieza el asunto. Ayer le explicaba esto a unos hermanos en el grupo. Tenemos que tener un viaje con el Señor. O sea, no, ¿de cuál fumó, pastor? No. Quiero que vea esto, a ver. ¿Quién fue a la cruz del Calvario? O sea, fueron muchas personas a la cruz, O sea, porque mucha gente fue asesinada. Pero ¿quién fue a la cruz del Calvario a morir por el pecado del hombre? Jesús. ¿Ok? Muy bien. A Jesús, dice la palabra, que lo sepultaron y al tercer día resucitó. Usted ya lo sabe. O sea, a ver, nada, vea esto, a ver. Dice que una vez resucitado se le apareció a los discípulos 40 días, ¿vale? Y después Él ascendió a la presencia del Padre. Ahora comienza el viaje. Cuando tú te identificas con Cristo, entonces tú te identificas con Él en la cruz, en el sepulcro, en su resurrección y en su ascensión. Pero yo no estaba ahí, pastor. No, es que tu lógica mental, yo no estaba ahí. No, es que mira, la lógica mental no te sirve. Necesitas ver las cosas por el Espíritu. Si yo estoy con Cristo, entonces Cristo me hizo participar de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. De manera que como Cristo resucitó, hemos resucitado con Él. Oiga, pero también dice la palabra, obviamente, que los que han dormido ahorita en Cristo, los que han partido, esperan el día de la resurrección. Y eso es completamente cierto. Pero en Cristo Jesús ya hemos resucitado con Él, que es lo que nos dice la palabra. Es decir, y en unión, no separado, en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahí está, el Cristo ascendido. Nos resucitó con Él y nos hizo subir con Él a regiones celestiales. Pero yo nunca he subido al cielo, pastor. No, es que lo tienes que ver por el Espíritu donde está Cristo. Es que donde está la cabeza está el cuerpo. Donde está la cabeza está el cuerpo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. De manera que por la gracia de Dios, por la gracia, con Cristo, cuando Pablo le entiende, dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que lo que ven ahora vivir es a Cristo en mí. Amado, a eso nos tiene que llevar el entender la gracia por revelación.
¿Te das cuenta que no solamente te salvó Dios para que no te vayas al infierno? O sea, la gracia, como es súper rica y abundante, y ahorita lo vamos a ver, te lleva a más. Mira, dice, estábamos muertos y nos resucitó. Esto era y es una gracia. A ver. ¿Cuánta gente que muere desearía tener otra oportunidad más? Yo creo que mucha gente. Y imagínate, está una persona ahí, acaba de morir. Imagínate que en ese momento Dios manifieste su poder y resucite a esa persona. ¿Qué le extendió Dios? Muchos van a decir, y ciertamente es un milagro, es una señal de Dios, es algo poderoso que Dios hizo, pero es una gracia. Porque ¿qué hizo esa persona para que la resucitaran y le dieran una segunda oportunidad? Nada. Fue una gracia, un regalo inmerecido, ¿sí? Ahorita vamos a eso. Entonces, amado, nosotros estábamos muertos y Dios, por su gracia, por el poder del Espíritu, nos hizo resucitar juntamente con Cristo Jesús. Dice, ahora, ¿para qué Dios nos dio su gracia y nos hizo resucitar con Cristo? Dice el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, a ver. Como esto, ¿y esto cómo se come? A ver, ¿cómo se imagina? ¿Cómo se imagina que para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia? A ver, ¿cómo le hace usted o cómo le haría usted para mostrar la incomparable riqueza de la gracia de Dios? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría? ¿Cómo muestro la incomparable riqueza de su gracia? Que esta parte está muy largo el nombre y a lo mejor se me olvida. ¿Cómo le hago para mostrar la incomparable riqueza de su gracia? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le mostraría a alguien la gracia de Dios? ¿Cómo se la mostraría, hermanos? A ver, tú recibiste un regalo inmerecido, ¿sale? ¿No será que tienes que... A ver, los que hemos ido a los cumpleaños, cuando le llevan un regalo, quiero poner un ejemplo muy terrenal si quiere, ¿vale? No, para que lo aterricemos, a ver. ¿No le tocaron los cumpleaños que ya pasa el pastel? Y si es un cumpleaños cristiano, que a veces, no sé, los cumpleaños cristianos, pues ya sabe que no tomamos, no bailamos, somos bien aburridos. Pero podemos hacer otras cosas más divertidas, pero no sé por qué a veces nos cohibimos, no sé, pero bueno. Pero ¿no ha pasado que ya después de que le dieron todas las palabras de ánimo al cumpleañero, y en esos cumpleaños siempre resultan las mismas palabras, y le decimos al cumpleañero, no, he aprendido mucho de ti, mi hermano? ¿Cuándo? O no, mi hermano, no, te estimo, no, ¿cuándo me lo había dicho? No, te lo quiso decir hoy en tu cumpleaños. Ok, pero cuando llega la hora de los regalos, y todos empiezan con, que lo abra. ¿Sí le ha tocado? Ok. Y ya cuando saca el regalo y lo muestra, ese es el asunto. Necesitas mostrar el regalo. Pero no para presumirlo como Kiko con el chavo que tenía cosas y no se las prestaba. Necesitas abrir el regalo de la gracia que Dios te ha dado para mostrarlo y para compartirlo con otros. Por eso dice, den de gracia lo que de gracia han recibido. Entonces, cuando no compartes la gracia que recibes de Dios, eres un Kiko.
Egoísta y envidioso. ¿Me lo presta? No, dime si quieres que te lo preste. Amado, necesitamos mostrar la gracia. Ahora, eso fue un ejemplo muy bajo, si quiere. Pero dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Muy bien, a ver. ¿Qué son los tiempos venideros? ¿Qué son los tiempos venideros? ¿Qué son los tiempos venideros? ¿Los tiempos qué? Por venir, que se aproximan. Ahora bien, cuando la carta a los Efesios fue escrita hace 2000 años, más o menos, entonces los tiempos venideros eran los que vendrían. Amados, nosotros estamos viviendo parte de los tiempos venideros. Y le digo por qué parte, porque resulta que la palabra tiempo que utiliza allí no es la palabra kairos, ni tampoco es la palabra cronos. Cuando hablamos, y los que ya saben mucho de Biblia y llevan mucho tiempo en el Evangelio, han escuchado que el cronos es el tiempo medible, el tiempo que usamos los hombres, como el reloj para calcular 60 minutos, que es una hora. ¿Sale? El calendario, los días, las semanas, eso es calcular el tiempo cronológicamente, ¿sale? Ahora, hemos escuchado también que hay un tiempo kairos que se refiere a los tiempos, las sazones de Dios, ¿ok? Está bien. Y eso es cuando te dicen por ahí, espera el tiempo de Dios, ¿no? Y está bien, es correcto. Pero ahora, la palabra que usa aquí para tiempo es una palabra que se pronuncia aión. Entonces, esta palabra aión es una palabra que se refiere a edad, era, perpetuidad, por implicación el universo, específicamente un periodo mesiánico, presente o futuro. ¿Cómo se come eso, pastor? Sí. Que la gracia de Dios la manifestamos desde ahorita para todo el tiempo venidero que viene. Es decir, para todo el tiempo en la infinidad, en la perpetuidad de todos los siglos. O sea que la gracia abarca demasiado. Que no solamente nos hizo para mostrar la gracia hoy, sino que para mostrarla siempre. Es una cuestión eterna. ¿Lo ves? Entonces la gracia es una cuestión eterna. Es una cuestión que implica el que tú muestres la riqueza de lo que Dios hizo por medio de Cristo. No es nada más un regalo temporal. Es un regalo eterno que trasciende generaciones, trasciende los siglos, trasciende las edades y trasciende aún, como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, cuando estás en Cristo, porque también dijo el Señor, todo hombre es como ¿qué? La hierba del campo, que la hierba se seca y bueno, ya sabe. Pero dice, pero el que guarda mi palabra permanece para siempre. Aión. Para siempre. Entonces la gracia que Dios te dio es una cuestión que juega el papel importante de que es eterno y te lleva a más. A ver, si el cielo y la tierra van a pasar, entonces la gracia de Dios es para mi vida una abundancia, aún para cuando pase el cielo y la tierra, y aún cuando venga
el cielo nuevo y la tierra nueva. Y aún para cuando en el milenio del reinado de Cristo estemos presentes con Él y el poder de la abundancia de la gracia está en nosotros en ese tiempo también. Es una cuestión que trasciende más allá de lo que pensamos y entendemos. Por eso te decía que hemos entendido parte de la gracia, pero necesitamos entenderla más. Lo que tienes de parte de Dios. Lo que tienes. Quiero ponerte un ejemplo muy, como le digo, terrenal. No sé, no sé cómo llamarle a los ejemplos que pongo, para que entendamos algo. A ver, todos tenemos celular. La mayoría tenemos un celular, ¿vale? Y ya resulta que ya son smartphone, ¿no? Primero cuando salieron allá por los 90s y traíamos el tabique, era el celular. ¿Qué hacía el celular? Pues nada más marcabas y te salía carísimo. No había Telcel, había Iusacell en ese tiempo. Ya después entró Telcel. Para los que son ahí de los 90, los viejones como yo de 40, que dice Raúl que yo no soy viejo, bueno, yo lo sé, pero déjame ejemplificar. Ok, pero yo estaba chamaquillo en los 90s y me acuerdo que mi papá le pagaba, no sé, tenía un tabique así de celular y teníamos un vecino, pero el de mi papá nunca tenía saldo, creo. Pero el del vecino, teníamos un vecino que siempre andaba con su celular, una cosa así grandota, ¿no? Y siempre andaba hablando con su celular afuera, ¿no? Y después fueron evolucionando los celulares que ahora son smartphone, traen muchas funciones. ¿Sí o no? Ok, mire, les soy sincero, yo no sé usar todas las funciones. Hay cosas que tengo que andarle picando ahí porque es intuitivo. Pero mis hijos que tienen 4, 8, 13 años, canijos chamacos, saben más que yo. Y luego estoy ahí batallando y llegan, ¿qué haces, papá? Le digo, pues tratando de editar una foto. Ah, no, pero tienes que picarle aquí para que te aparezca ahí, para que le edites, le cortes y le pongas brillo, y si quieres le pones un mensajito. Y luego, ¿qué haces? No, pues estoy escribiendo algo, ¿no? Ah, no, pero puedes sacarle foto a la pantalla. Pero con otro celular, ¿o qué? No, pon tus 3 dedos y te saca foto a la pantalla que tienes. No sé usar todo el celular, a ver, tampoco me tache de ignorante, ¿no? Pero hay cosas que no sé. Ahora bien, nada más, a ver. Ahí está el regalo. Ahí está la gracia. Ah, ok. ¿Y qué hago? No sé. ¿Sí entiendes que te dieron gracia? ¿Que te dieron un regalo inmersivo? Sí. ¿Y qué hago? Úsala. Ah, ok. Y ya la usas. Ok. ¿Para qué la estás usando? Para marcar, para comunicarme. Está bien. Pero tiene más. ¿Tiene más? Sí, tiene más. ¿Ya leíste las instrucciones? No. Es que me da flojera. ¿Y sabe qué hacemos los mexicanos, la mayoría, con las cosas que tenemos, con las instrucciones? No, yo sé. Compras un aparato. No, me rompe eso. Yo ya sé. Compras esos muebles para armar que vienen en cajas pesadísimos. Vienen las instrucciones gráficamente, paso por paso. Desatornille aquí. Atornille el punto A con el punto B. Al final de cuentas te queda el mueble todo chueco. Llega tu mujer, ¿qué no seguiste las instrucciones? No, yo ya sé, mujer, yo ya sé. Amado, no somos diligentes. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios, nos revela a Cristo y te revela el regalo que tienes de parte de Dios. Como nada más nos quedamos con una parte de la revelación, por gracia somos salvos, sí, y amén, gloria a Dios, aleluya. Ya no me voy a ir al infierno, gloria a Dios, amén, aleluya.
¿Somos salvos? Sí. ¿Nos gozamos de la salvación? Claro que sí. Pero ¿para qué fuiste salvado? ¿Para qué fuiste salvado? ¿Para qué recibiste el regalo tan grande de Dios? Y es que tu regalo afecta los tiempos venideros, afecta la eternidad. Fuiste salvado para vivir eternamente, pero para funcionar en Dios eternamente. O sea, que no nada más fue para acá, momentáneo en la tierra. No. Trasciende a más. Y aún a cosas que todavía no se nos revelan. Aún a cosas que todavía no se revelan. Y que Dios nos irá revelando en su tiempo. Pablo dice, Pablo que tiene un montón de revelación, dice a los corintios: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Pero qué quiere decir eso? Que aún falta mucho más de conocer todo, la totalidad de la gracia, que nos amplíe el Evangelio y que Dios nos va mostrando a qué nos va a llevar. No hablo nada más aquí de la tierra, amado, sino para qué fuimos salvados para la eternidad. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué dice la palabra? Para mostrar en los tiempos venideros. A ver, si Pablo está hablando hace 2000 años, no les está diciendo nada más el asunto de para mostrar en este momento a Cristo. Sí, claro, tenían que mostrar en ese momento a Cristo, como nosotros también tenemos que mostrar a Cristo en este momento. Pero necesitamos pensar eternamente. Trasciende más allá de nuestro momento actual, en el cual tenemos que funcionar, y tenemos que funcionar para todo el futuro por venir. ¿Se da cuenta? Entonces el Evangelio rompe bastantes barreras, rompe tiempo, rompe límites. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza, ¿sí?, de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. A ver, la incomparable riqueza de su gracia. A ver, ¿cómo qué? A ver, no nada más es recibiste gracia. Por gracia somos salvos, sí. Pero recibiste la incomparable riqueza de su gracia, y yo tengo que mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Muy bien, a ver. Cuando viene a ti y a tus oídos la palabra riqueza, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? Cuando habla de riquezas, ¿en qué piensas? ¿En dinero? ¿En qué más? Bienes. ¿Qué más? Bienes sean los materiales, si te dejaron intangibles, pues una cuentita en el banco, ¿no? Ok. Cuando habla acerca de la riqueza, en este pasaje dice que riqueza es la llenura, la sobreabundancia. A ver, como nuestro pensamiento de riqueza se va a posesiones, y sí, o sea, pero va más allá de eso. A ver, ¿quién tiene más dinero? El que tiene 100 pesos en la bolsa, o el que tiene 1,000,000 de pesos en la cuenta del banco. ¿Quién tiene más dinero? Por lógica, el que tiene 1,000,000 de pesos. Ok.
¿quién tiene más dinero? ¿El que tiene ese $1,000,000 o el que es el dueño de un banco? El dueño de un banco, ¿no? Ok. Cuando piensas conforme la palabra, dice, es que en la gracia, la sobreabundancia del poder del reino de Dios no está limitada. O sea, la gracia que recibiste es una riqueza que sobrepasa tu entendimiento humano de solamente riquezas o posesiones, porque está basada en el reino de Dios. O sea, es algo que está no por lo humano, sino que sobrepasa lo humano. Lo sobrepasa las riquezas de este mundo. Porque, a ver, ¿cuál es el país más rico de este mundo? Estados Unidos, Emiratos Árabes, China, Rusia. Bueno, los países poderosos, ¿no? Ok. ¿Acaso el reino de Dios estará limitado? Las riquezas de este mundo son pasajeras. Las riquezas del reino de Dios no están limitadas. Las de este mundo van a desaparecer, se extinguen, pero las del reino de Dios no. No, va más allá de eso, va más allá de nuestro entendimiento. Por eso dice que entonces, si nosotros pensamos en riquezas humanas, nos quedamos con un pensamiento limitado. Por eso va más allá de nuestro pensamiento, porque dice, sobrepasa lo material, la gracia. O sea, en el tiempo venidero mostraremos la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Sí, pero también está derramada en ti. No la estás viendo, no la estamos viendo, está derramada en ti. O sea, cuando dice que derramó, no es de que te quedaste con la mano, no, estirada, no, te la derramó toda la gracia sobre ti. Toda la gracia la derramó sobre la iglesia. Sobre la iglesia derramó la gracia. La gracia que actúa en Cristo la derramó sobre la iglesia. Entonces te das cuenta que la gracia es más abundante de lo que pensábamos, porque solamente pensábamos que por gracia éramos salvos, y es cierto, por gracia somos salvos, es lo que estamos leyendo. Pero la gracia no solamente fue por el efecto de la salvación, sino para mostrarnos las riquezas de la vida del reino de Dios en nosotros. Vea esto conmigo, a ver. Dice, entonces, la gracia, como la conocemos, es una palabra que utiliza mucho la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y dice que esa gracia es una acción espiritual respecto a la influencia divina sobre el corazón en la vida del hombre. Esa es la gracia, la influencia divina derramada en nuestros corazones. Eso es la gracia, amado. A ver, te dije, ¿estábamos muertos? Sí. A ver, imagínate, estamos muertos, no resucita con Cristo, y todavía resucitados hace derramar su gracia sobre nosotros. Te quedaste con el regalo, está bien, ten el regalo. ¿No les ha pasado alguna vez? O esas cosas de... El otro día ponía el ejemplo de las quinceañeras. No sé por qué me acabo las quinceañeras, pero bueno,
La quinceañera típica mexicana, que en los 15 años, no sé si todavía se ocupa aquí, pero yo me acuerdo que ya en Fortina antes, no sé si todavía siga, había el padrino de brindis, ¿no? De los 15 años. Y el padrino de brindis le daba a la quinceañera en un cartoncito, no sé, una botella de sidra con 2 copas. Y la quinceañera lo guardaba allí, ya estaba todo polvoso en la vitrina. La botella de sidra de sus 15 años, que por cierto estaba decorada con olanes y cuanta cosa. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Todavía tiene usted su botella de 15 años? Ok. Pero como fue el regalo que le dio su padrino, ¡ay, lo guarda! Y nunca abre la botella de sidra, ¿no? Amado, a ver, perdón por el ejemplo, pero te recibes el regalo y lo guardas nada más. Lo guardas. No, ya soy salvo. Qué bueno, gloria a Dios, amén, aleluya. Me da gusto cuando alguien se convierte. Y dice la palabra que en el cielo hacen fiesta. ¿Ok? Ahora, entonces, ok, ya me salvé, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, ya eres salvo. Sí, amén. Sí, pastor, ya soy salvo. Pero ya eres salvo, sí. ¿Y? Sí abriste el regalo. ¿Cuál? Pues la gracia. Ahí está. Ay, no. Es que quiero conservarla. No, sí está, no se va a acabar. Úsala. Pero estamos como la quinceañera guardando la botella y ya está hasta polveada la botella. Ya los solanes ya no eran blancos, ya están amarillos del tiempo que se llevan ahí. Y además ya la quinceañera ya tiene 90 y ahí sigue guardando la botella. Claro. Amados, necesitamos echar mano de la gracia de Dios. Pero como estamos cortos en el pensamiento de la gracia, pensamos, sí, cierto, ya me salvó, es una verdad, sí, pero la gracia, como es sobreabundante y es una explosión eterna que trasciende las eras, trasciende los tiempos, las edades, tiene poder para manifestar el reino de Dios. Esa es la gracia. No estabas en el reino, ahora estás en el reino y necesitas manifestar el reino de Dios. Necesitas explotar lo que está ahí, necesitas abrir el regalo y usarlo. Dice, por gracia somos salvos. Versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahora bien, vamos a ver. Han sido salvados, pero nos vuelve a remarcar que por gracia hemos sido salvados. Ya van 2 veces, ya nos lo dijo en el versículo 6 y nos lo vuelve a decir ahí en el 8. Por gracia somos salvados. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Ok, ahora bien. Y bueno, aquí hay profesores, y dice, a ver, leyéndolo en nuestra Biblia, Nueva Versión Internacional, por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y hace una cosa ahí que pareciera insignificante para nosotros, pero que tiene gran coherencia. Hay un punto y coma. Hay un punto y coma que hace una pausa, pero que une la idea de lo que está describiendo, a dónde pertenece la idea. Y dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe y la gracia no procedieron de nosotros. Fue el regalo de Dios. A ver, ¿usted cree que usted creyó porque es bien buena gente?
¿Usted cree que creyó porque no, pues tuvo buena predicación y yo creí? Sí creíste, pero creíste porque Dios te lo permitió, porque necesitaba la fe de Dios para creer. A los hombres tenemos una fe natural. Sí, hay una fe natural en nosotros los seres humanos. Es mucho mal enfocada, pero hay una fe natural. Pero para convertirte al Señor, para entender que Cristo es el Señor, tuvo que venir el actuar de la fe de Dios para que alcanzaras gracia. Por eso, mediante la fe, hemos sido salvados. Por eso dice, esto no procede de ustedes, es un don de Dios. La palabra nos enseña que Dios nos concede el arrepentimiento y nos tiene que conceder el Señor mismo el perdón. Procede de Dios todo, porque todo termina en Dios. Porque entonces si no fuera así, nos jactaríamos en nosotros y diríamos, porque creí, porque soy bueno. No, creíste porque eres bueno, creíste porque Dios te permitió creer. Me arrepentí porque claro, llevas una vida terrible igual que todos nosotros. Pero te arrepentiste porque Dios te concedió el arrepentimiento. Procede de Dios. Entonces Dios no le concede el arrepentimiento a todos. Sí, Dios quiere que se arrepientan, pero cuando hay un corazón endurecido, Dios lo endurece más. Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso dispone el corazón, sí dispone el corazón a Dios. Pero quiero decirte algo aún esa disposición del corazón a Dios, sométela bajo su dominio. Tu fe, sométela bajo su dominio, porque entonces va a actuar en ti la gracia. ¿Qué es la gracia entonces? Recibir el favor de Dios inmerecidamente. Y la manifestación del poder de Dios actuando en nosotros, que ahora estamos en la gracia. Vamos a ver. Dice, no por obras, para que nadie se jacte. Quiero ejemplificarte un poquito más esto de la gracia. Vamos a Mateo capítulo 22, por favor. Mateo 22, 1 dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas, y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron cada uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que había allí un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Muy bien. Pasaje
bastante hermoso, conocido de nosotros, y nos ayuda a ilustrar eso que significa la gracia. A ver, ¿qué está diciéndoles Jesús en parábolas a ellos para que no entendieran y que nos está mostrando a nosotros para que sí entendamos? ¿Ok? Los invitados primeramente es el pueblo de Israel. Ellos son los invitados originales. O sea, se prepara la boda. El invitado especial era el pueblo de Israel. Muchos se excusaron, muchos dijeron no quiero. Dice, y envió el Señor a sus siervos. Se lo pongo así. Envió a sus siervos los profetas. Los agarraron y los mataron. Se enojó tanto el Señor, el rey, que mandó a su ejército a destruir a los invitados. Incendió la ciudad, le destruyó la ciudad. ¿No hizo Dios eso con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no envió Dios a los ejércitos enemigos y tomaron las ciudades? La nación y las ciudades. Jerusalén. Y dice, vayan ahora por los caminos, por los cruces de los caminos. A ver, amado. Suena como a película, novela, pero a ver. ¿Qué es eso de los cruces de los caminos? Obviamente un lugar donde llegas a un punto y a lo mejor se cruzan 1, 2 caminos, 3 caminos. Hay un cruce de caminos. A ver, quiero decirte algo. Nosotros, cuando estábamos sin Cristo, andábamos en el cruce de los caminos. Y cuando íbamos cruzando los caminos, alguien nos abrió la puerta del reino. ¿Ves? A ver, ¿qué es la gracia? Que no estabas invitado. No eras el destinatario original. A ver, ¿nunca te han invitado a una fiesta de última hora? Y se sienta hasta gacho así como, yo pensé que no me iban a invitar. O vas con el pensamiento, no, pues ya me invitó porque me encontró. Si no, ni se acuerda de mí. ¿No te ha pasado? Más si eres sentimentalón. Ay, no, pues... Y te pones el digno, ¿no? Pues deja ver si tengo tiempo. Si no tienes nada que hacer, bien que vas a ir. No estábamos invitados. Eso es la gracia. No estabas invitado. Qué feo se vería que te dan una invitación y estaba destinada para una familia muy importante, ¿no? Decía la invitación, pase para 3 personas, ¿sí? Familia del Valle Limantur, ¿no? Y esta es la invitación original. Y cuando te la dan, oye, te invito a una boda, y se ve el rayón o el corrector sobre la familia del Valle Limantur, familia Ramírez Reyes, y con lapicero. Y ahorita estaba serigrafiado y ahora quiero decirte, Dios hizo una invitación aparte. Este es mi ejemplo, pero Dios hizo una invitación especial para tu vida. Vayan. Y ahora que ya estás en el reino, tienes que vestirte de gracia. O sea, la vestidura sí es la santidad, pero la santidad es la gracia. Si estás en el banquete, estás en el reino, porque la fiesta se celebra en el reino, en el palacio del rey. En el palacio del rey donde nunca habías pensado accesar. Bueno, yo ahorita ya sí con la cuestión popular de nuestro gobierno, pero ya abrieron la puerta a Los Pinos, ¿no? Ya puedes ir como tipo a hacer un tour, no sé, a Los Pinos, ¿no? Pero ¿cuándo habías pensado que te invitara a comer el presidente a Los Pinos? Cuando el anterior presidente, no sé, ¿cuándo te abrieron la puerta a ese?
Invitación especial del presidente para que coma usted en Los Pinos. Si acaso tú pensás ir a comer a Los Pinos, una tortería, pero no a Los Pinos, la residencia presidencial. Con Dios dice, tráiganlos. O sea, imagínate entrar al palacio del rey y que el rey sea tu anfitrión. Porque el rey llegó, entra, ve a los invitados, qué bueno que vinieron, qué bueno que vinieron. Hay una caricatura de Family Entertainment, de bíblicas, que me gusta esa escena porque dice que invitan por los caminos, dice que van los más pobres, van los más malos, van también los buenos, como sea. Dice que la gente empezó a buscar su mejor ropa para ir a la fiesta. Y dice que la gente decía, pero ¿me recibirá a mí? Y me da risa porque hay uno que dice, ¿me recibirá a mí? Es que yo estoy muy feo. Y cuando llegan al palacio y el rey los empieza a recibir, entran y dice una de las mujeres, le dice, rey, perdona mi apariencia, soy indigna de estar ante tu presencia. Perdona mi apariencia. Y el rey le dice, bienvenida seas, te estaba esperando. Este es tu lugar. Perdona mi apariencia, no. Te estaba esperando. Pasa. Conmigo no tienes que guardar apariencias. Eso es la gracia. Pero dice que había uno que ahí no se vistió de invitado. Oye, si te invitaron, ¿por qué no estás vestido de gracia? Dice que no pudo decirle nada al rey. Dice, átenlo, échenlo fuera. Es indigno. Lo invité por gracia y me ofende. Me está despreciando la gracia. Está aquí adentro, pero está despreciando mi gracia. Échenlo fuera. Afuera será el llanto y el crujir de dientes. Muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuándo te vuelves un escogido? Cuando te quedas adentro, revestido de gracia. Revestido de gracia. Amado, quiero decirte algo, que a veces predicamos mal a la gente. El ejemplo de la parábola está bien, está haciendo un ejemplo de la invitación. Pero Dios no te invita a que te arrepientas, porque Él es el Rey. Dice la palabra, Dios ordena que todos los hombres se arrepientan. Es un mandato de Dios. La orden de arrepentirte. Y ahora entra al reino. Revístete de gracia. No merecías, no había invitación para ti, no participabas, no eras parte de la familia real. A ver, imagínate eso. A ver, nosotros gentiles, que somos mestizos, mezcla de muchas culturas, de muchas razas, no éramos parte del Israel de Dios. Pero Israel, al rechazar al Mesías, Dios permitió que lo rechazaran para que entráramos nosotros. Eso es un misterio, pero es sabiduría de Dios. Dice, hasta que entre la totalidad de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Hasta que entre el último gentil. No eras parte. O sea, y un día lo ejemplifiqué así. Te invitaron a la boda, te vistieron de boda, estás adentro del banquete, pero ibas de invitado. Y quiero decirte algo, y el Señor dice, no te vayas más. Te traje, te invité, no quiero que te vayas más de mi presencia. Quédate conmigo.
mi reino tiene lugar para ti. Señor, pero soy indigno. Señor, pero no es tu obra, es la mía. Esta es mi sobreabundante riqueza de la gracia. Eras indigno, estabas en los caminos de la vida, como suena con canción. Estabas en los caminos de la vida. Y en un cruce, Dios fue por ti. A través de alguien fue por ti y te trajo a su presencia. Y eras un zarrapazoso igual que yo. En pecado, estabas muerto porque no te conocían. Estábamos muertos, separados de Dios, separados del reino. Y Dios nos trajo y nos dio vida con Cristo. Y te dice, no te vayas ahora. Pero Señor, yo vine de invitado, ahora eres mi hijo. Y te presenta, este es mi hijo ahora, lavado con la sangre de Cristo. Este es mi hijo ahora. Pónganle anillo de autoridad y revístanlo de ropa fina, revístanlo de gracia. ¿Te das cuenta? Entonces la gracia nos revela más. No es solamente que nos salvó, sí nos salvó, pero la salvación la tenemos bien cortita todavía. Nuestro pensamiento de la salvación se queda solamente en que ya no voy al infierno. Sí, eso es parte, no vas al infierno, pero tu salvación en la gracia incluye más. Ve esto, dice, cuando dice que fuimos salvados, dice, la palabra salvados que utiliza aquí es una palabra que se traduce como librar, protegido, literal o figuradamente, pero dice preservado. Preservado. Por gracia hemos sido preservados. Hemos llegado al lugar de seguridad. Lo cantamos, pero no lo vivimos. A tus pies rindo mi corazón. Ahí cuando decimos, es el lugar de mi seguridad. Es el lugar de mi salvación. La salvación es una cuestión eterna. Junto con la gracia. Es eterno el asunto. Es trascendente. Revienta el cosmos la salvación. Revienta el cosmos nuestro pensamiento. Revienta el cosmos y lo infinito. Su gracia inmerecida. Su gracia inmerecida. Dice la palabra. Mediante la fe. Mediante poner tu confianza. Pero una confianza que viene de parte de Él mismo. Por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Muy bien, a ver. Dice ese pasaje en la Reina Valera 1960. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Regalo de Dios, y don de Dios es la palabra que se utiliza en las versiones. Muy bien, a ver. Hay el significado de esta palabra, regalo o don, es una palabra que se pronuncia dorón. Dorón. No se fije tanto las palabras. Quiero que entendamos el principio. Dorón. Pero, a ver, hay de regalos a regalos, ¿sí o no? Hay de regalos a regalos. No se desprecia ningún regalo. ¿O poco usted desprecia los regalos? No, pero, a ver, hay regalos que son
excesivamente costosos. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. A ver. Mira, tiene que ver con el corazón de la gente. Tiene que ver con lo que tú tienes, de lo que tienes que das, ¿sale? Y no de lo que te sobra, ¿ok? Ese es un principio. Nunca des de lo que te sobra. Da de lo que tienes y da de lo que te hace falta. Sí. Te hace falta. A ver. Supongamos que tienes 2 pares de zapatos, ¿vale? Los del diario, que ya están gastados, ya la suela ya está lisita, ya el tacón, si caminas chueco como yo, ya está gastado de un lado. Y tienes unos zapatos nuevos, unos zapatos bonitos. Sobre todo las mujeres que, especiales para los zapatos las mujeres. Ningún zapato les gusta hasta que no encuentran el que empiezan a ver una zapatería, pasan a otra, se vieron como 10 zapaterías y terminan comprando el primer par que vieron. Ok. Pero tienes tus pares de zapatos ya viejitos y tienes unos zapatos completamente nuevecitos. Los compraste a 12 meses en Liverpool, no los has pagado. O en el Capricho, no sé. Y pasa una persona, una señora, cargando a sus niños, y te pregunta si no tuvieras unos zapatos para ella. ¿Cuáles le das? ¿Cuáles le das? Como ustedes son bien espléndidos, le damos los viejitos, ¿no? Y ya llega el esposo y dice, ¿qué crees, esposo? ¿Qué pasó, amor, querida? Cuchi, en la noche, ¿ya? Pasó una señora y traía como 3 niñitos y la verdad me dio mucha lástima. Me pidió unos zapatos regalados. Y él me dijo, no me metes. ¿Y qué hiciste? No, le regalé mis zapatos. ¿Los que te compraste? No, los viejitos. Dice, qué bueno, esposa, qué misericordiosa eres. Eres un ejemplo de mujer. ¿Se da cuenta? Ok, ahora ve esto. Ahora vamos a entender la palabra regalo aquí. La palabra regalo aquí, que es don o regalo, significa dorón. Pero esa palabra regalo significa ofrenda, específicamente sacrificio. De manera que con la palabra, entendiendo la palabra, en Efesios 2:18 lo que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el sacrificio de Dios. Ahí está. La gracia revelada en Cristo. El sacrificio de Dios fue Cristo. A ver, Dios no negó nada. A ver, vamos a ver esto. A ver, dice la palabra que Dios le prometió hijo a Abraham. Y cuando Dios le dio hijo a Abraham, a una edad, cuando ya estaba siendo muchachito, Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito. Y lo llevó al lugar donde Dios le mostró. Lo llevó, preparó el altar, y el niño muchachito Isaac, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá, hijo. Lo pone en la plancha
del altar. Y el hombre, como es recio, y no se lo negó a Dios. Yo creo que el cuchillo de haber llegado cuando le dijo Dios: detente, Abraham, por cuanto no me negaste a tu hijo, a tu único hijo. ¿Qué te muestra esto? Que dio lo más valioso para él, su hijo. Por eso Abraham revela el carácter del Padre. El Padre no negó lo más valioso, pero el Padre sí le pasó el cuchillo al Hijo. Dios sí entregó al Hijo en el sacrificio, y por ese sacrificio somos salvos. ¿Te das cuenta? Por eso dice: esto, por gracia, ustedes han sido salvados. Esto no procede de ustedes, sino que es el sacrificio del regalo de Dios. Esto es la abundancia de la gracia. Esta es la gracia revelada, que entonces no merecíamos nada. Y fue tan así que no merecíamos nada más que la condenación. Y Dios lo que hizo fue dar en su amor y en su misericordia por nosotros al Cristo, para que sobreabunde en nosotros la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir con que no procede de nosotros? Que Dios lo extendió, que Dios lo dio, que la gracia y la fe son un regalo de Dios, por lo que Dios sacrificó. Ahí está, Dios no negando nada, Dios dándolo todo, lo más preciado, lo más valioso, lo más caro que hay, Dios lo extendió. Les extiendo a mi Hijo, lo doy en sacrificio, para que entonces venga la gracia con Él, para que entonces la gracia de Cristo se derrame sobre el corazón de todos aquellos que creen. Dice el versículo 9: no por obras, para que nadie se jacte, nadie se eleve, nadie se la crea. El que hizo toda la obra fue Dios. El que planeó todo fue Dios. El que preparó todo fue Dios. El que lo da todo es Dios. Luego dice el versículo permítame, el 9, Efesios, dice: versículo 10: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien, a ver. ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué derramó su gracia en ti? Ya te dije, hay que echar a andar el regalo, hay que hacer que funcione el regalo, hay que ponerlo por obra. Dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Muy bien, a ver, cuando dice la palabra que fuimos creados, significa fundar. Fuimos fundados en Cristo. Pero dice la palabra que esta palabra usada en creados también es forma de origen. Forma de origen. Mediante la idea de propiedad del fabricante. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a ver. Cristo es la imagen de Dios. ¿Estamos? ¿Sí o no? Ok. Pero a partir de que Dios nos hace en Cristo, quiere decir que Dios nos hizo a partir del molde
original. Cristo. A ver, ¿cómo? Sí, a ver. Tiene que salir otro igual. ¿Ha escuchado esas cosas de la clonación? ¿Lo has escuchado alguna vez? Ok. Que de uno sacas otro igualito. Ok, la idea es algo parecido. Pero somos clones, no piratas. Clones del original, idénticos, de la misma esencia es la palabra. De la misma esencia. Es decir, que del molde de Cristo, de la persona de Cristo, Dios sacó otro igual. A ver, vea esto, a ver. Y apenas lo hemos visto en las enseñanzas de familia de los jueves, cuando vimos lo del matrimonio, ¿no? A ver. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, el hombre y la mujer estaban hechos en Adán. ¿Okay? Cuando Dios vio que Adán pues, estaba solo, no había ayuda idónea para Adán, dice el Señor, voy a hacerle ayuda ¿qué? Idónea. Lo hizo caer en un sueño profundo y dice que abrió un costado de Abraham, tomó hueso y de ese hueso formó a la mujer. Y Adán dijo, estaba emocionado el hombre, dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ok. Cuando Dios te dio por el Espíritu un nuevo nacimiento, te formó en Cristo, Dios hizo de la iglesia carne de la carne de Jesús, hueso del hueso de Jesús, espíritu del espíritu de Jesús. Otra para el Hijo. De nosotros, de la iglesia, Dios ha formado a Cristo en nosotros. Uno igual para la gloria de Dios. Por eso la gracia es más abundante solamente, no se queda en la salvación, es parte de la salvación. Pero la salvación es también una cosa demasiado amplia, demasiado extensa, que sobrepasa muchas cosas. De manera que de la abundancia de Cristo tomamos también nosotros. De la gracia que operaba en Cristo, tiene que operar en nosotros, porque somos de la misma esencia de Él. Por eso dice, fuimos creados, somos hechura de Dios. Dios nos hizo. A ver, ¿Dios hizo a Adán, sí o no? Sí, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. ¿De dónde hace Dios a la iglesia? No del polvo. La hace de Cristo, de la misma sustancia de Cristo, de la misma esencia de Cristo. Dios hizo la iglesia. De manera que los que se añaden a Cristo son hechura de Dios ahora. Son una chulada de Dios. Así está diseñado. De la forma original. Pero dice la palabra, para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras, amado? A ver, somos hechura de Dios en Cristo para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? ¿Cuáles son las buenas obras? A ver, ya somos salvos, ok. Somos salvos para buenas obras. Ok, a ver. Primera cosa, las buenas obras no son lo mismo que las obras buenas. Parecieran igual, pero no lo son. Las obras buenas no te llevan a Dios. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok, las buenas obras del hombre
no alcanzan para la salvación. Pero cuando Dios te hizo salvo, ahora sí, ya eres salvo, no por obras, pero fuiste salvo ahora para hacer las buenas obras de Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? Cuando dice aquí las buenas obras, dice que se refiere a obras valiosas, obras honrosas, obras mejores. ¿Qué quiere decir? Obras por el Espíritu. No las obras de la carne. Obras por el Espíritu. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús sigue haciendo, siempre los hace por el Espíritu. Jesús dijo, todo lo que oí del Padre, todo lo que le vi hacer al Padre, eso hago. Entonces Jesús estaba haciendo las buenas obras del Padre. Amado, amada, fuimos llamados a hacer las buenas obras del Señor. Dios las dispuso, ya están ahí. A ver, mire, la gracia es tremenda, la gracia es poderosa. Te dije, te dieron el regalo, sí, ahí está el regalo, ok, ahí está. ¿Qué hago con el regalo? Ya lo tengo, ya tengo el regalo, está bien, tienes el regalo. Ahora úsalo. ¿Dónde lo uso? En el lugar donde tiene que ser utilizado. En el momento donde debe ser usado. A ver, pero no, ¿eso dónde es? En el lugar correcto. ¿Cómo? A ver. ¿Cuántos de ustedes que tienen carro, y yo también, meterían su coche al mar? ¿Cuándo vamos a Veracruz y mete su coche al mar? Nos da una vuelta en su coche en el mar. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque el carro no fue hecho para el mar. A ver qué día me da usted una ventona a la luna en su coche, amado. Ni que fueran los supersónicos. Porque el coche... Ok, a ver. Las buenas obras son para usarlas en el Señor, a ponerlas en actividad en el momento que Dios te va poniendo a hacerlas. En el momento y el lugar preciso. A ver, fíjese. Pedro y Juan subieron al templo a orar, a la hora de la oración. Dice que había ahí un hombre lisiado de nacimiento que pedía ahí limosna. Y se le queda viendo Pedro, oye, ¿quieres ser sano? No, porque le pedía una moneda. No, oiga, una monedita. A ver, si Pedro le da la moneda al hombre, si hubiera llevado dinero Pedro, ¿hubiera estado bien o mal? ¿Por qué? No, pero sí, lo que dice la hermana Nefta, sí, pero a ver, veamos eso, a ver. Si yo le doy nada más la moneda, yo hice una buena obra. Si yo nada le doy, me quedo con darle la moneda, hice una buena obra. Pero no una buena, hice una obra, una obra buena, pero necesito hacer buenas obras. Pero como no se quedó con hacer la buena acción del día, como Boy Scout, dice que dijo, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Amado, a ver, libera el poder del apóstol, pero libera la gracia. Ahí está, el regalo que recibió Pedro lo estaba liberando sobre otros. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Lo ve? Liberando la gracia. La gracia es poder, amado. El evangelio es poder. Si yo me quedo con mi buena obra del día,
Ahí está la moneda. Ahí se queda lisiado. Ahí se queda lisiado. Pasó la señora, sí, le di los zapatos viejos. No. Hice mi buena acción del día. ¿No te van a poner estrellita? ¿Le predicaste el evangelio? No. No, y qué bueno que no predicaste, porque a la gente le das los zapatos viejos y le predicas el evangelio. Pero si le das los nuevos, predícale el evangelio. No liberas poder entonces. No estás dando de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Te das cuenta que la gracia, sí es cierto, nos salvamos, salvos por gracia, pero la gracia actúa en nosotros por el poder de la salvación mediante la fe? Y cuando Pedro le dijo a ese hombre, levántate, se levantó el hombre y viene el revuelo, porque se hizo el alboroto en la ciudad y fue a parar con las autoridades Pedro y Juan. Dejen de hacer milagros, dejen de predicar a Jesús. ¿Lo ves? Esa es entonces las buenas obras y no las obras buenas del día. Es diferente. Las buenas obras desatan el poder de Dios. Las buenas obras desatan la gracia. Por gracia soy salvo. A ver, no tengo oro ni plata. No lo tengo. No es en mi nombre. En el nombre de Jesús, levántate. Lo toma. Después está bailando el hombre. Claro. Ahora bien, las buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué quiere decir que las dispuso de antemano? Sí, Dios ya las había preparado. De manera que cuando llegas y ya hiciste una buena obra de parte de Dios, luego vas a tener el Señor, está bien. Quiero decirte algo, Dios ya lo había preparado. Hermano, fui, prediqué, hice, hablé, esto, el otro. Sí, hermano, gloria a Dios, Dios ya lo había preparado de antemano. Usted recordará el pasaje, cuando Jesús manda a 72 y los manda a las aldeas y les dice, les da autoridad para hablar en su nombre, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, y regresan radiantes, felices, y llegan, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice, sí, yo vi a Satanás caer como un rayo, pero gócense más de que sus nombres están escritos en los cielos. Es decir, sí, yo vi a Satanás, sí, cayó. Dios ya lo había preparado así, para que vayan en mi nombre. ¿Lo ven? Dios tiene todo fríamente calculado. Cuando dice, para que las pongamos en práctica, dice, para que andemos en ellas, para que andemos ocupados de las buenas obras. A ver, amado, ¿cuánto nos hemos ocupado de las buenas obras? A ver, ¿en qué cosas nos ocupamos en el día? ¿En qué se ocupa usted? Desde que amanece, ¿en qué nos ocupamos? En nuestros asuntos, en nuestras obras, que no son buenas obras, ¿sí? Pero no nos ocupamos en las buenas obras de Dios. Dice, Dios ya las dispuso de antemano para que andemos en ellas, para que nos ocupemos de ellas. Andamos más ocupados en otras cosas. A ver, cuando buscaban a Jesús, que se quedó en el templo, y ¿por qué me andan buscando? ¿Por qué me buscan? A ver, ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Ando en el business de mi Padre.
Nosotros andamos pajareando allí, nuestras ocupaciones. Está bien, a ver, yo no digo que no te ocupes de tus cosas que tienes que hacer. Son cosas que hay que hacer. Claro, que en la escuela, que en las tareas, pero el problema es cuando ya te embaucaron tus obras. Tus obras, no las de Dios. Y se nos pasan las oportunidades. Tuviste la oportunidad de ejecutar por la gracia las buenas obras y se te fueron. Se te barrió, se te fueron. No la viste. Porque estabas más ocupado en lo tuyo. La gracia, amados, necesita liberar poder en nosotros. Quiero enseñárselo con la palabra. 1 Corintios capítulo 15. La gracia necesita liberar poder en nosotros. Y nosotros necesitamos liberar ese poder. Dice Pablo, versículo 15, capítulo 15, versículo 1, dice 1 Corintios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. A ver, Pablo dice: a ver, les prediqué el evangelio. Y les empieza a defender su ministerio. Dice: a ver, lo que actúa en mí no soy yo, es la gracia de Dios. Amados, tiene que actuar en nosotros y liberar el poder en nosotros, la gracia que recibimos. Por eso te decía que Dios la preparó de antemano para que andemos en ella, para manifestarla, la riqueza de la abundancia de la gracia de Cristo en el tiempo venidero. Quiero que veamos algo último con esto. ¿Qué dijimos que es la gracia? Regalo de Dios inmerecido. ¿Cuál es el regalo de Dios inmerecido para nosotros? Cristo. Amado, la gracia es Cristo. La gracia es Cristo, amado. Si no tienes esto, no vas a entender lo demás. La gracia es Cristo. Por lo tanto, que si la gracia de Dios está en tu vida, el que actúa en tu vida es Cristo. El que libera el poder del reino de Dios en tu vida es Cristo. Por eso digo que no es nada más, fui salvo, sí, pero recibiste la gracia, recibiste el regalo de Dios. Recibiste a Cristo. Por eso nos sobrepasa todo lo demás. Está bien, somos salvos, sí, salvos de la condenación, sí, pero nuestra salvación tiene mucho más. Tiene que llevarnos a la excelencia por medio de Jesucristo.
Cristo necesita ser revelado en nosotros. La gracia necesita ser revelada mayormente a nuestras vidas para saber qué es lo que tenemos, lo que derramó Dios en nosotros. Conocerle cada día más al Señor, más sobreabundantemente cada día. No nada más de oídas, no nada más porque me dijeron, porque escuché, no, por una cuestión de vida del Espíritu en nosotros. Entonces, amado, entender esto: Cristo es la gracia que actúa en nosotros. Cristo es la gracia que nos salvó. Cristo es la gracia otorgada a nuestras vidas, lo que no merecíamos y lo que necesitamos manifestar en el tiempo venidero y por todas las edades. Es lo que Él hizo en nosotros: mostrar a Cristo en cada uno de nosotros, y que fuimos hechura y somos hechura de Dios por medio de la gracia. Tenemos de Cristo la misma esencia, hemos recibido de Él y Él lo dio todo por nosotros para llevarnos ahora a la perfección por medio de la palabra, por medio del Espíritu de Dios, para presentarse, dice la palabra, a una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, es decir, conforme el modelo original, conforme la hechura de Cristo. Es la imagen del Padre. Amados, creo que podríamos hablar más cosas, pero es hasta ahí. Es hasta ahí, amados. Necesitamos vivir esa gracia, necesitamos desatar ese poder de la gracia en nuestras vidas, despertar de todo sueño, despertar de toda distracción y ocuparnos de las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que por la gracia caminemos en ellas, en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, damos gracias al Padre.